Buenos días, estimados aprendices. En este momento son las 11:39. Estamos a punto de dar inicio a la sesión virtual English at Works 1, correspondiente a Virtual Session Activity 4. Esta es la última sesión de actividades calificables o cuarta y última unidad. Y está programada desde el día 5 de octubre hasta el día 11, o sea, hasta el día martes de este mes, correspondiente al año 2022. Hoy estamos en la sesión virtual Activity 4 del 9 de octubre, 11:30 de la mañana, a cargo del docente Héctor Jaime Guita. Les quiero dar la bienvenida a los aprendices que están en plataforma. En este momento solamente hay 4 haciendo presencia en esta sesión virtual. Está María Yolima, está Tatiana Bernal, Julio César Chaparro y Karin Giovanna Ortiz Carvajal. Antes de pasar a la sesión en sí, quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna inquietud en cuanto a la realización del curso o en cuanto al cierre, porque ya lo que sigue después del 11 sería ya el cierre del curso, aunque debo aclarar que las sesiones o las actividades interactivas, que hay una por cada unidad, les voy a mostrar. Digamos, aquí está la actividad interactiva. Bueno, debo compartir pantalla con ustedes. En la primera unidad hay una actividad interactiva que se llama Personal Information. Esa actividad interactiva va a estar disponible hasta el 17, o sea, casi una semana larga, una semana y más va a estar disponible. Lo mismo la actividad interactiva My Day, la actividad interactiva de My City, que está acá. Y de esta semana en la que estamos permanece activa hasta el día 17, una que se llama What Do They Look Like? Que es una actividad respecto a los atuendos en la alfombra roja de una premiación. Esas 4 evidencias no cierran el 11. Esas 4 evidencias permanecen activas hasta el último día oficial que el curso está abierto, que es el día 17 de octubre del año 2022. Entonces quisiera saber si tienen preguntas respecto al desarrollo del curso o respecto al cierre. María Yolima, Tatiana, Julio o Karim. Bueno, y si no, bueno, si ustedes no pueden hacer las preguntas porque les es imposible por falta de micrófono o algo así, también pueden escribir las preguntas acá en el chat de nuestro salón, nuestra sala de sesiones virtuales, y las estaremos contestando. Si ustedes ven que yo como que voy a terminar y no he contestado la pregunta, simplemente pueden abrir el micrófono o pulsar el icono de mano levantada que aparece en la parte inferior de la presentación del salón para proceder a responder las preguntas en caso de que se me estén pasando por alto responderlas. Y en cualquier momento de esta sesión virtual ustedes pueden abrir el micrófono, no hay ningún micrófono vedado en ningún momento, decir el nombre y les procederé a dar la palabra para que hagan su intervención en el momento que ustedes consideren que es adecuado. Bueno, nuevamente voy a compartir la pantalla. Sí, Julio, cuéntame. Vi que alzaste la mano. ¿O estaba solamente ensayando? Si tienes preguntas, la puedes hacer en el chat o abriendo el micrófono. Bueno, entonces, que estaba compartiendo pantalla. Creo que no la compartí. Ya se les estaba diciendo, eh, el marco de esta semana es 4 o 5 de octubre más bien, hasta el día 11, que es el día martes. Durante esta semana debemos presentar las evidencias que aparecen acá, las que tienen video, que son, voy a pequeñecer un poquito para que no se me descuadre.
Ok, son still life, que tienen que ver con el presente continuo. La explicamos la semana pasada, pero es un video, no, más bien es un archivo donde ustedes deben decir qué están haciendo las personas que aparecen en las imágenes. El What do they look like respecto a la forma en que están vestidas las personas en una premiación de cine. Y el Recognizing Body Parts, que tiene que ver con las partes del cuerpo humano. Describing the Weather, que es una presentación en PowerPoint donde ustedes deben, disculpe, ustedes deben describir el clima y vamos a dar un repaso por allá y donde deben decir qué le gusta a las personas que aparecen en las imágenes que ustedes mismos van a subir. Entonces vamos a trabajar en el material que se llama What Are You Doing. El material What Are You Doing lo, lo podemos buscar enseguida. Antes quería terminar de mirar la explicación de esto. Y no les había dicho que si ustedes envían las 16 evidencias iniciales antes de mañana 10 de octubre, solamente enviando esas 16 evidencias, ustedes ya no tienen que presentar la evidencia que se llama Consolidation Activity. Esto, que si quieren hacer uso de la promoción, entonces deben enviar al menos hoy sus primeras 16 evidencias. Muchas personas ya me han enviado las 12 primeras. Sería completar un poquito, acelerarle un poquito al día de hoy, aprovechar este día y no esperar hasta el día martes, porque si debe esperar hasta el día martes, ahí sí debe enviar la Consolidation Activity, que no la, no la pido como algo inevitable, ya que es un repaso de las otras 4 unidades. Si ustedes enviaron todo lo otro bien, entonces no hay problema si no presentan Consolidation Activity. Ok, bueno, este material, What Are You Doing, lo buscamos en el contenido del curso. Voy a volver a establecer el tamaño predeterminado. Lo buscamos en el contenido del curso, dando clic aquí. Llegamos a esta parte. Y aquí vamos a buscar la carpeta de Activity 4. Dentro de la Activity 4 vamos a buscar Materials and Support Materials 4. Y aquí vamos a encontrar la versión multimedia y la versión descargable del material What Are You Doing. Hoy vamos a trabajar en la versión descargable, dándole clic sobre este enlace. Podemos descargar este material y también guardarlo en nuestro computador, en nuestra tablet, en nuestro celular, dándole descargar. ¿Okay? El tema acá son básicamente el presente continuo, que ya lo hemos venido explicando en otras sesiones anteriores, y dos contenidos lexicales, o sea, dos vocabularios. Uno es el clima, estado del tiempo y clima, y otro son las partes del cuerpo humano. Nos dice que a través de los contenidos mencionados arriba también repasaremos el siguiente tema que se llama adverbios de frecuencia. Esos adverbios de frecuencia ya no son nuevos para nosotros. Los adverbios de frecuencia los utilizamos en una actividad anterior de la unidad número 2 que se llama My Ideal Self. Ahí miramos cuáles eran los adverbios de frecuencia y en qué parte estaban ubicados. Entonces, esos adverbios de frecuencia, los que vamos a repasar aquí en este material de trabajo y de estudio, es el always, el usually, el sometimes y el never. Lo primero que vamos a trabajar es el presente continuo. Y quisiera saber si alguien en la sala me puede contar de qué se trata el presente continuo. ¿Alguien se acuerda de qué se trata ese tema? Ese modo, es un modo del presente. Son aquellas actividades que se están realizando en el mismo momento, pero que no, o sea, que se están realizando en el momento. ¿Qué hablamos? Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias Julio. Sí, básicamente es eso. Es el modo presente continuo
tiene una amplitud de tiempo relativa. O sea, puede decir lo que yo estoy haciendo en este preciso instante. Por ejemplo, I am teaching o I am giving a video conference. O, por ejemplo, decir lo que yo estoy haciendo en esta semana. Digamos, esta semana estoy limpiando mi casa. Estoy limpiando mi casa. O estoy leyendo todo el Quijote. Durante este mes estoy leyendo todo el Quijote. Entonces, ese leyendo, ese limpiando, se pueden suscribir en un tiempo preciso, como un día, el día de limpieza de la casa, estoy limpiando mi casa hoy, o estoy leyendo, en un mes, por ejemplo, estoy leyendo el Quijote, o en un año, estoy pagando mi casa este año. Ese es el último año que estoy pagando mi casa, entonces yo puedo suscribir esa acción a un tiempo limitado. Eso es del presente continuo, es algo que está ocurriendo ya sea en este momento o al menos en un tiempo presente delimitado por adverbios puede ser o por palabras por predicados que me delimiten el tiempo. O sea que el presente continuo es un tiempo que es relativamente cercano a nosotros, pero que si lo vemos con rigurosidad puede ser un poquito amplio. Mm, Bueno, lo que nos dice acá es que usamos el presente continuo para describir algo que está pasando ahora o en el periodo de tiempo presente, como esta semana, este día, este mes, este año, este siglo. Este siglo estamos comenzando a utilizar la computación en la nube. Ese estamos comenzando, imagínense, son 22 años del siglo que llevamos prácticamente. Entonces, es un tiempo, como les decía, relativamente eh, amplio. Puede ser variable en todo caso. Pero eh, mm, podemos decir qué es lo que está ocurriendo ahora. O sea, ese tiempo no excluye este momento. Yo estoy leyendo mi libro, sí, pero en este momento también me incluyo. Estoy limpiando mi casa, sí, en este momento también me incluyo. Estamos utilizando la computación en la nube y en este momento en que estoy hablando está ocurriendo eso. Entonces, sí, es verdad que nunca va a descartar el tiempo en el que yo estoy hablando. Eso está ocurriendo en este momento, ¿ok? Como por ejemplo acá donde dice Joanna is studying in the laboratory now. Joanna is studying at the laboratory now. En este momento. Joanna is learning French this year. O sea, es ahora, pero en ese preciso instante lo incluye, pero el tiempo es todo un año. In the present period of time. La estructura, la forma del presente continuo es V. Voy a poner un poquito más grande. La estructura, o sea, la morfología o la sintaxis más bien de este modo es con un tiempo, con un verbo to be más un verbo terminado en ing. Para ser más exactos es el sujeto, el verbo to be y el verbo en ing. Nos dicen que leamos las siguientes oraciones del email de Joana, que es el que aparecía aquí arriba, para ver cómo se forma la estructura. Luego miramos la tabla para ver todas las formas posibles. Las formas posibles se refieren a la forma negativa y la interrogativa. Aparte de la afirmativa, que es las que hemos mencionado hasta ahora, por ejemplo, estas dos que aparecen aquí, más las que yo le dije ahorita, que no estaban en el material, son todas afirmativas. Pero también puedo decir que yo no estoy haciendo algo en este momento. O que nada, que no está ocurriendo nada en este momento. Entonces, por eso podemos, bueno, y aparte de esto, también está la pregunta. Uno puede preguntarle a alguien si está haciendo algo en este preciso instante. Entonces, nos van a mostrar primero la estructura, que es, como les decía yo, sujeto. Como, voy a copiar estas frases al documento Word que tengo abierto. Y ahorita vamos a volver a repasarlas cuando vengamos a seguir nuevamente porque nos permite venir acá. Esto es el presente continuo. Pero aquí tenemos las frases que trajimos del material. La primera, como ustedes pueden ver, es una frase afirmativa. Mr. Matthew, perdón, Mrs. Matthew is
el sujeto, la señora Matthew es el sujeto, luego vemos el verbo en to be y luego vemos el verbo en, en continuo, que es terminando en ing. La señora Matthew es el sujeto, luego está el verbo to be y luego el verbo en ing, como nos aparece en la teoría. Verbo to be, verbo en ing. Aquí no incluimos el sujeto, pero es una oración sin sujeto, pues no es una oración completa. Entonces, aquí en los ejemplos nos aparecen todas ya con el sujeto. Mrs. Matthew, está she, está we y está the son. Esos son los sujetos de esas oraciones. ¿Tenemos a alguien solicitando entrada? Creo que no. Bueno, entonces Mr. Matthew es el sujeto y is es el verbo to be. Nuevamente, is es el verbo to be. Are es el verbo to be. Y is es el verbo to be. Is es el verbo to be. Todas las oraciones que aparecen aquí son afirmativas, exceptuando la última. Pero estas oraciones también se pueden convertir en oraciones negativas. Vamos a copiarlas y a pegarlas con el simple agregado de la palabra not después de el verbo to be. Mrs. Matthew is not speaking to the coordinator. Mrs. Matthew is not speaking to the coordinator. She is not teaching us a lot of new vocabulary. Y la última, si alguien es voluntario, me la puede leer por favor en negativo. Alguno de los compañeros que están en la sala en este momento. We are not Ajá. doing an interactive activity. Activity, ok. Muchas gracias, Julio. We are not doing perdón. We are not doing an interactive activity, perdón. Me enredé. We are not doing an interactive activity. Es una oración negativa, ok. Entonces, esta es la forma de negar. En una sesión pasada les dije que el verbo to be es un verbo raro, es un verbo extraño. ¿Por qué? Porque no sigue el orden de las oraciones en español y no sigue el mismo orden que la mayoría de oraciones en inglés. La mayoría de oraciones en inglés siguen esta estructura que les voy a decir. Es negativas, digo. Son sujeto más, eh, digamos, negativo, negative articles más verbo y más complemento. Sujeto más negative más verb más complement. Mire, por ejemplo, mm, Mr. Giraldo doesn't teach English. Miren ustedes que aquí está el sujeto, aquí está la partícula negativa, en ese caso está conjugada, pues, pero es una partícula negativa. Luego está el verbo, que es enseñar, y luego está el complemento. Incluso esta frase funcionaría sin complemento, pero lo tiene, entonces se le agrega. El señor Giraldo, sujeto, no enseña inglés. Es el mismo exacto orden de nosotros. El señor Giraldo, el señor Giraldo, el sujeto, no enseña, es el verbo, inglés. Como vemos, es un calco exactico, sin ninguna desviación.
Mientras que cuando hablamos del verbo to be, la negación está después del verbo. Mrs. Matthew is not. En vez de decir not is, decimos is not speaking to the coordinator. Eso siempre va a ocurrir cuando utilizamos el verbo to be en cualquiera de sus acepciones. El verbo to be no tiene ninguna excepción para poner ese no ahí, después del verbo to be. Si son otros verbos, sí, hay otros verbos que se utilizan, pero son muy poquiticos que utilizan ya sea el negativo antes o después. Pero esto es, yo creo que un verbo que yo recuerde es el único que hace eso. De resto, todos los otros verbos siempre van a colocar el negativo antes, como en español, o en el caso del verbo to be y otros cuantos verbos que son modales y auxiliares, ¿verdad? Van a colocar el no después del propio verbo. Y luego venimos a lo negativo. Para eso vamos a utilizar estas mismas oraciones, que son afirmativas, y las vamos a colocar en su forma interrogativa. En forma afirmativa, estas están en afirmativa, vamos a colocarlas en negativa. Simplemente lo que debemos hacer es jalar, intercambiar el orden. El señor Matthew, la señora Matthew, la vamos a escribir o la vamos a ubicar segunda, mientras que el verbo to be, que es auxiliar, lo vamos a escribir de primero. Entonces, is. Perdón. Ok. Is Mrs. Matthew speaking to the coordinator? Y al final debemos escribir un signo de interrogación. Como les decía, vamos a jalar el she para segundo lugar y el is nos va a quedar de primero. Is she teaching us a lot of new vocabulary? Y la última, vamos a jalar el we para segundo término para que el verbo to be nos quede de primero. Are we doing an interactive activity? Esa va a ser la forma de cambiar el verbo o el modo presente simple de afirmativo a interrogativo. Are we? Is she? Is Mrs.? Is the sun shining? Ok. Eso es la explicación básicamente. No hay no hay mucho que explicar. Simplemente seguir las instrucciones. Esto lo tenía como una forma de mostrar el contraste con los otros, los verbos modales auxiliares como el verbo to be, pero esto es materia de otra unidad. La vamos a quitar de acá. Ok, vamos a darle guardar. No, no le damos guardar todavía. Ok. Bueno, esto es en cuanto al material. Nuevamente vamos a venir acá a la forma afirmativa, la forma negativa. En este caso tiene el is, el not pegado al is. Ese sería isn't o is not. Y la forma interrogativa donde intercambiamos el orden del verbo to be con el sujeto. Las respuestas cortas serían yes, I am, por ejemplo aquí. Is the sun shining in San Andrés? En este momento está en clima muy malo en San Andrés. La respuesta sería no, it's not. No, it is not. En caso que fuera afirmativo, que estuviera haciendo un buen clima en San Andrés, diríamos yes, it is. Incluso en la forma corta vemos que el negativo va después del verbo to be. Is Mrs. Matthew speaking to the coordinator? Decimos yes, she is. O en el caso del negativo decimos no, she is not. O en caso que queremos juntar esto para que nos quede una sola palabra, debemos agregar el isn't.
Is she teaching us a lot of new vocabulary? La respuesta afirmativa sería yes, she is. Arriba, no. En caso de que sea la respuesta negativa, no, she is not. O she isn't, como lo escribimos arriba. Lo podemos hacer de las dos formas. En el caso de are we doing an interactive activity, decimos en caso afirmativo, yes, we are. En negativo decimos no, we aren't, que es lo mismo que decir no, we are not. Bueno, eso es la explicación que nos está dando el material. Hay oraciones que son de información, por ejemplo, what are they doing, que es lo que se refiere una de las últimas evidencias que se llama street life. ¿Qué están haciendo ellos? Hay unos que están pasando perro, hay unos que están tomando café, hay unos que están cantando, hay otros que están, eh, no sé, enviando algo por correo. Esa es una oración interrogativa, pero la respuesta es abierta. Entonces, podemos ver que sigue siendo real lo que hicimos al comienzo o anteriormente, perdón, con la elaboración de la interrogativa. Simplemente de tener una oración afirmativa que dice, por ejemplo, they are doing eh, homework. Ese homework se lo quitamos y lo que hicimos fue agregarle un what al comienzo y la oración nos queda what are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Les podemos decir Joanna is sending an email, the teacher is teaching vamos a ver lo que podemos decir. Por ejemplo, Mrs. Matthew is speaking to the coordinator. She is teaching us a lot of new vocabulary. We are, or they are doing an interactive activity y así por el estilo. Pero eso es porque esta oración interrogativa es una oración con pregunta de información que ya nos pide una respuesta precisa. Ya no podemos decir sí, no, sino que nos pide información precisa. Entonces podemos decir lo que las personas están haciendo. Esta es una oración muy general que uno le dice, por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? En este caso, ¿qué están haciendo ellas? ¿O qué están haciendo ellos? Recuerden que they es femenino y masculino. O sea, o podríamos decir que es neutro, como quieran de ustedes tomar la instrucción. Se puede decir they para ellas, they para ellos. Entonces, básicamente es lo mismo. Está el are antes que el sujeto, está el are antes que el sujeto y al final hay un signo de interrogación. Vamos a ver ejemplos. Who is reading the email? Esto dice, hay algunas preguntas que podemos hacer y responder basándonos en el email que está allá arriba. Nosotros no lo leímos, pero ustedes lo pueden leer en cualquier momento. Aquí las preguntas ilustrativas. Who is reading the email? Nosotros podríamos decir, the email is being written by Joanna. O simplemente dar una respuesta sencilla, Joanna. Who is she written to? ¿A quién le está escribiendo ella? She is written to Nicole. O simplemente la respuesta, Nicole. Una respuesta, una pregunta que ya no es de información, ya no tenemos un quién, un cómo, un qué, sino que ya esa pregunta es de sí y no. Is Joanna learning English? English, mire que la palabra English se parece mucho a la palabra de nosotros, nuestra, ¿ok? En español. English, inglés, English. Is Joanna learning English? La respuesta puede ser sí o no. No, she isn't. She's learning French. Se dio una respuesta corta y no, una nueva respuesta, pero esta vez larga. She's learning o she's learning French. Esta pregunta sí es de información. Why isn't Mrs.
Matthew at the laboratory? La respuesta es because she's speaking to the coordinator. ¿Por qué no está la señora Matthew en el laboratorio? Porque ella está hablando con el coordinador. Nicole, esta pregunta es de sí y no. ¿Is Nicole studying? No, she isn't. She's in San Andrés now. Ahora, eh, otra parte. Otra parte muy importante del material o del modo presente continuo. Ahora observemos la forma de escribir los diferentes verbos conjugando la partícula ing. Lo que hemos visto hasta el momento es que basta con agregarle al verbo el ing, ya queda en gerundio, ya queda en presente continuo. Entonces, ella está aprendiendo, es simplemente agregarle a la palabra aprender, que es learn, que la tengo ahí resaltada, agregarle ing. Esa es la norma general. Entonces, learn, learning, speak, speaking, read, write, perdón, reading. Vamos a ver más arriba. Study, studying. Do is doing. Teach, teaching. Shine is shining. Y aquí comenzamos a ver una de las irregularidades o de las pequeñas cositas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando el verbo termina en el verbo brillar termina en se escribe como lo voy a poner aquí en el documento. Aquí lo voy a escribir al ladito. El verbo brillar en inglés se escribe shine. Por eso, cuando le agregamos ing, le debemos borrar la e. Entonces, por eso aquí está shining en su forma conjugada en presente continuo, en gerundio. Entonces, decíamos que la regla general es simplemente agregarle la ing al verbo sencillo. Speak, speaking. Study, studying. Do, doing. Pero hay unos verbos que exigen que tengamos en cuenta ciertos pequeños detalles. Entonces, por ejemplo, acá es una forma general, agregamos ing al verbo wait, entonces ya queda waiting. A meet le agregamos ing y queda meeting. Pero, por ejemplo, al verbo take no queda taking, sino taking. Porque, como vimos con el verbo shine, se le borra la e. Entonces queda taking. Read queda writing. Así por el estilo. Hay otros que son monosílabos con consonante, vocal, consonante. Normalmente se dobla esa consonante y se agrega ing. En este caso es uno bisílabo, begin. Nos dice que para verbos que terminen con la combinación de sonidos consonante, vocal, consonante, devolvemos eh, la n, perdón, es la consonante final y agregamos ing. Eso es beginning, beginning. Porque termina en consonante, vocal, consonante. Pero eso no siempre va a ser así. Vamos a ver qué más nos dice. Bueno, nos dan ejemplos que son como the birds are singing, los pájaros están cantando, the dog is chasing the birds, grandfather is sleeping, grandmother is having tea, Mrs. Garcia is texting and having tea, Mrs. Garcia is reading the newspaper, Luis is cleaning the window, the girls are playing, Christian is watering the plants, y Jake is eating a hot dog. Todas estas oraciones son afirmativas, todas. Pero ya nosotros sabemos cómo, primero, formar la oración afirmativa y luego cómo convertirla en negativa y también cómo convertirla en interrogativa, ya sea con respuesta cerrada de sí y no, o ya sea
con preguntas que requieren información precisa, que son preguntas más abiertas, con palabras como cuándo, dónde, por qué, quién, con qué. Bueno, esto respecto al modo presente simple, quisiera ir a la sala y preguntar si ustedes tienen alguna duda, si se les surge alguna duda durante esta explicación, o si no, para pasar ya al siguiente tema, que son básicamente vocabularios donde vamos a leer y ya después de eso terminaríamos esta sesión virtual. Ok, bueno, eso me dice que está clara la explicación. Igual, si a ustedes les surge una pregunta, pueden interpelar en cualquier momento o dejar la pregunta para hacerla en el grupo de WhatsApp o en mi WhatsApp personal. Bueno, entonces voy a seguir compartiendo. Vamos a ir al material nuevamente y aquí está vocabulario de clima. ¿Para qué necesitamos saber de clima? Porque hay una evidencia que muchos ya la han enviado que se llama Describing the Weather. Describing the Weather es la penúltima evidencia y ahí nos piden que hagamos una descripción de la ropa que está utilizando las personas que aparecen en ciertas fotos que nos dicen ahí que hagamos. Eh, Quería mostrarles. No voy a explicar mucho respecto a cómo se hace las evidencias porque aquí están los videos. Entonces, ya aquí voy a explicar más bien el contenido. Pero aquí están los videos de cómo se hace cada una de esas evidencias. Entonces no nos vamos a profundizar mucho en qué es cada evidencia, sino en el contenido que debemos conocer, o sea, el estudio que debemos hacer para hacer las evidencias allá cuando nos toquen. Simplemente seguir las instrucciones y utilizar el contenido que estoy explicando y las evidencias nos van a salir súper buenas. Entonces, yo les aconsejo que ustedes no utilicen el traductor mecánico, sino que utilicen estas herramientas, este texto, este material y con debido contenido. O sea, em, el vocabulario es de clima, dice weather and climate, estado del tiempo y clima. Nos dice que observemos las imágenes y veamos cuál es el estado del tiempo en cada una de las fotos. Esto básicamente corresponde a 4 periodos del año, 4 seasons o estaciones de, eh, que se dan en los hemisferios norte y sur. En la mitad del planeta donde nosotros vivimos, básicamente no ocurre el otoño ni la primavera. Ocurre invierno y verano. El invierno con agua y el verano con mucho sol, pero no hay tiempos de nieve. Esto se utiliza más que todo, digamos, sobre todo cuando hablamos de snowy y de icy, ya sea en la parte norte, en el hemisferio norte, que va, digamos, Canadá, México, la parte norte de México, mm, Francia, España, Rusia, las partes del hemisferio norte, los países del hemisferio norte, o a su vez en el hemisferio sur. En este momento en el hemisferio sur debería estar haciendo la primavera. O sea, es el tiempo inverso. Cuando en el norte está en invierno, en el sur están en verano. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar estos términos para describir digamos, el invierno. ¿Cómo es el clima en invierno? Entonces el invierno es cold, is windy, is foggy, is rainy, is snowy, is icy. Esos son los adjetivos que califican al invierno. Cuando hablamos, digamos, de la primavera, que es la siguiente estación, podríamos decir que es hot, is warm, is windy, is sunny y hay veces is rainy. Cuando vamos al verano, básicamente podemos decir que es hot, is warm, podemos decir que is windy, is sunny y hay veces es cloudy en ocasiones. Y si vemos al otoño, decimos que es cold, windy, foggy, rainy y hay veces que es incluso icy. Esos son simplemente palabras de vocabulario. Dice nota. En inglés usamos cada uno de los adjetivos mostrados arriba para describir el estado del tiempo. La mayoría de esos adjetivos se forman agregando la partícula y al sustantivo. Ejemplo, cloud
que es nube, le agregamos la I y queda nublado o nuboso. A rain, que es lluvia, le agregamos la partícula y queda lluvioso. A snow, que es nieve, o incluso estos son verbos, se llama nublar, estar nublado o nublar, llover o nevar, también a la vez que son sustantivos, como nube, lluvia y nieve, también pueden ser verbos, como nublar, llover y nevar. Y agregándoles una Y, ya quedan lluvioso, no, perdón, nublado, lluvioso y nevado. Nosotros, para los adjetivos que terminan en la combinación de sonidos constante, consonante vocal, consonante más bien, se debe doblar la consonante final y agregar i. Por ejemplo, son, que es sol, o hacer sol, se le dobla la n y se le agrega y. Eso es algo muy común. Ustedes lo vieron ahorita con los verbos que agregan, que se les debía doblar la consonante final y agregar ing para poder hacer para formar el tiempo presente continuo. En este caso es para formar el adjetivo, un adjetivo que califica a una temporada. Por ejemplo, podemos decir que el verano is, digamos, summer is sunny and invierno, que es, perdón, se me olvidó. Si invierno es winter, podemos decir que es foggy, ¿ok? Es nublado, es con neblina, es con como, sí, nublado, es oscuro, como con humo, como con mucha oscuridad, es foggy, neblina. Cuando se habla del clima y las condiciones climáticas, usualmente nos referimos al momento del año. Así las 4 estaciones del año son, y les repito, esto no es para todo el mundo, esto es solamente para el hemisferio norte o sur. Para la zona tropical, nosotros no tenemos esas 4 estaciones, sino solamente dos, invierno y verano. Otras partes ni siquiera tienen invierno, solamente verano todo el tiempo. Spring, summer, fall y winter. Ahora que ya sabemos el vocabulario, lo podemos usar, veamos cómo preguntar y responder preguntas sobre el estado del tiempo. Esta es una forma de preguntar sobre el tiempo. Utilizamos la partícula o la preposición como al final. What is the weather like today? Entonces, what is the weather like? El cómo lo ponemos al final. Es una preposición. No cómo está el clima hoy, sino cómo el clima, cómo está el clima, cómo el clima y con el cómo al final. O sea, no hay una forma lógica de poner eso en español. Pero, what is the weather like today, John? La respuesta, que esto nos sirve para hacer la base de esta evidencia, la que yo les mencioné anteriormente, que se llama Describing the Weather. Entonces, la respuesta comenzaría, o la descripción del clima sería comenzando como is warm and sunny. Vamos a ver otra pregunta, si él la hay. Dice, Joanna, what's the weather like? Mire que like, que significa cómo, está, digamos, al final. Y aquí le agregamos otra cosita, in winter. ¿Cómo es el clima en invierno? It is usually cold and rainy. Sometimes it snows. Sometimes it snows. Otras preguntas. It's cold and rainy here in Bogota today, Nicole. It is raining in San Andrés. Eh, Hoy en Bogotá está frío y lluvioso. Algo raro en Bogotá. También está lloviendo en San Andrés. Y la respuesta de Nicole es no. It isn't raining. It's hot and sunny. It's perfect beach day. Desafortunadamente San Andrés en este momento no está haciendo muy buen clima. Esperemos que las personas de San Andrés no tengan problemas, que todos la pasen muy bien en o sea, que no tengan inconveniente, porque en este momento está el clima bastante malo allá en San Andrés. Pues es un pequeño paréntesis que es bueno tener en cuenta. Vamos a ver qué más dice acá. Ah, ok, ya nos están avisando que nos van a cortar la sesión en 10 minuticos.
Para que ya igual estamos terminando. Bueno, en inglés usualmente empleamos la estructura it is cuando hablamos sobre el estado del tiempo. Entonces decimos it is sunny today, it is hot and sunny today, it is cold tonight. Podemos utilizar it is más un verbo, hoy o momento del día, mañana, tarde, noche. It is nice, it's a nice day today, it's a lovely afternoon, it is cold, it is a cold night. Tenemos aquí que podemos utilizar el presente continuo utilizando la forma it is más verbo más otro verbo terminando en ing. Por ejemplo, it is raining outside. Bring your umbrella. El verbo que aparece aquí es el verbo to be. No está puesto, pero aquí sí lo hemos puesto. Ok, no, estoy equivocado. Sí está, porque está incluido acá. El verbo to be está incluido acá en el it is. Entonces el verbo simplemente sería verbo terminando en ing. Entonces, it is raining outside. Bring your umbrella. It is snowing now. It is drizzling in Bucaramanga right now. Podemos agregar también los adverbios de frecuencia, como always, usually, sometimes y never, para hablar del clima. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, dice, it never snows in summer. It is usually cloudy in fall. Sometimes it rains in summer. Entonces, esos adverbios de frecuencia yo les recomiendo. Cuando utilizamos verbos comunes, siempre coloquémoslos antes. Decimos, it never snows in summer. Incluso aquí lo podemos poner, por ejemplo, it sometimes rains in summer. Pero porque cuando es con el verbo to be, el adverbio de frecuencia no va antes del verbo, sino después. Mire, it is usually cloud in fall. Entonces eso es algo de tener en cuenta y de cuidarlo porque si escribimos, si cuando utilizamos el verbo to be ponemos el adverbio de frecuencia antes, es un error. ¿Ok? Eso en cuanto al presente continuo y a los adverbios de frecuencia y el vocabulario para describir el clima. Ahorita vamos a entrar al body parts, clothes and accessories, que es respecto a la descripción de las personas, cómo son las personas y las partes del cuerpo de las personas. Por ejemplo, she's Monica, she's blonde, her eyes are blue and her lips are red. She's wearing a black long sleeve shirt and black earrings. Esto ya lo explicamos hace 8 días, tiene que ver con la ropa que está utilizando las personas. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo acá? Porque también en esa descripción de, del clima, en esta oración que se llama Describing the Weather, debemos incluir la descripción de las personas, de la ropa que están utilizando las personas. Entonces aquí tenemos ya esa forma modelo de describir la ropa que están utilizando las personas. She's wearing a black long sleeve shirt and black earrings. She's wearing a red evening gown and a lace. She's wearing a white jacket, black pants, and high heels. She's holding a clutch. He's wearing black shorts, black blazer, and a white shirt with a black bow and black shoes. Y aquí nos aparece vocabulario de cara y de cuerpo. Ese básicamente es, bueno, no, me faltaba el vocabulario ya de la ropa que aparece aquí numerada, pero más abajo aparece la tabla con los nombres de todas estas prendas que están, mírenla acá, la tabla de las prendas que están numeradas allá arriba. Entonces creo que ahí sí terminamos, porque aquí sigue la contextualización, que ya es un tema que ustedes deben ya repasar y practicar. Entonces, creo que ya se nos terminan los tiempos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Tenemos un minutico para responder preguntas. Y si no, pues ahorita a las 12:30 ya nos saca la plataforma. Si tienen alguna pregunta que se les vaya ocurriendo viendo el video, porque el video lo vamos a subir más tarde a YouTube, en más o menos una hora, a las
1:30 deben estar allá ya en la plataforma. Entonces ustedes la pueden hacer ya sea por el grupo de WhatsApp general o me la pueden hacer a mi WhatsApp personal, que es el 311-737-7047. 311-737-7047. Está en el chat de nuestro grupo. Aquí en este momento en el grupo, en la sala de la sesión virtual. Bueno, muchachos, entonces les agradezco mucho por su asistencia. Espero seguir en contacto con ustedes. Esta es la última sesión virtual, pero voy a estar con ustedes hasta el día 17 por medio del grupo de WhatsApp y por medio de mi WhatsApp personal. Les agradezco mucho la asistencia por permanecer hasta el final, a ustedes cuatro, y espero seguir en contacto con ustedes, como les dije. Espero que tengan también un feliz domingo y una excelente semana de trabajo y estudio también en plataforma Cena Virtual. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted también, Ok, profesor Jaime. ok. Mucho gusto. Bye bye. Cuídense mucho, muchachos.